Me habían transportado a una novela. Era el amor de infancia de la protagonista, pero no su héroe. Según la trama, el héroe y la heroína estaban destinados a encontrarse, conocerse y enamorarse. Y, naturalmente, la heroína me abandonaría, a mi novio, que había estado a su lado durante más de una década, desde que éramos niños. Pero después de completar mi misión y tomar la dolorosa decisión de perder mis recuerdos, fue ella quien despertó. Me quedé de pie sosteniendo un paraguas, agarrando el mango con fuerza, observando en silencio la escena que se desarrollaba ante mí. El chico era guapo y encantador, la chica tímida e inocente. Parecían una pareja hecha en el cielo. No tenían ojos para nadie más, solo para las lágrimas de comprensión compartidas con la persona que amaban. Se abrazaron con fuerza, como si quisieran fundirse, para no separarse jamás. La multitud a su alrededor vitoreó con entusiasmo, emocionada de que esta desventurada pareja finalmente se hubiera encontrado. Pensé que si no fuera el novio de la chica en el centro de todo, quizá también estaría entre esa multitud animándolos. Lo juro, Connor, nunca dejaré que me dejes otra vez. Te amo. Siempre has sido tú. La voz de Chloe, llena del alivio de quien sobrevivió a un desastre, estaba cargada de dolor y adoración. Sus amigas a su alrededor reían y la abucheaban, aún más emocionadas que ella. Recordé cuando Chloe, sonrojada, me confesó sus sentimientos. Todos estaban felices entonces también, pero no tan eufóricos. El chico frente a ella, con los ojos ligeramente enrojecidos, asintió tembloroso pero firme. Su mirada se desvió y se posó en mí, allí de pie, con mi paraguas en la mano. Se quedó paralizado, su expresión cambió, y podría haber jurado que vi un destello de triunfo en sus ojos. Confundidos por su reacción, la multitud y Chloe se giraron y me vieron. Chloe se mordió el labio, con una extraña mirada de culpa nublando su inocente rostro. Los demás, sin embargo, apartaron la mirada, como si no soportaran mirarme a los ojos. Claro, como podían los mismos que ayer me llamaban cuñado en broma tener el valor de mirarme hoy, mientras celebraban que su amiga encontrara a alguien nuevo a quien amar. La escena se quedó en silencio, la atmósfera se llenó de incomodidad. Había logrado convertir una dulce confesión en algo que me hizo sentir como si la estuviera pillando en el acto. Imaginé que todos me culpaban en silencio por haber llegado en un momento tan inoportuno. Claro que Chloe no iba a dejar que el hombre que amaba se sintiera ni un poquito incómodo. Agarró la mano de Connor, entrelazó sus dedos con los suyos y me miró con determinación. No dijo ni una palabra, pero sus acciones fueron más humillantes y dolorosas que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Forcé una sonrisa forzada, a pesar de que Chloe acababa de humillarme públicamente. Chloe, terminemos. Tras decirlo, me di la vuelta y me alejé, con los pies crujiendo suavemente en la nieve, paso a paso, sin que nadie me llamara ni quisiera hacerlo. El aire era frío, y sentí como si mi corazón se hubiera congelado con él. Una lágrima traidora se escapó y cayó, derritiendo un pequeño trozo de nieve prístina. Ethan, pensé con sarcasmo, un hombre adulto, y has terminado así. El pensamiento estaba impregnado de autocompasión, el sistema en mi cabeza suspiró. Empecé a recordar con amargura todo lo que había pasado desde que llegué aquí. No tengo ni idea de cómo sucedió, pero hace 10 años, inexplicablemente, me vi transportado a una novela. El libro era una historia de amor universitaria centrada en la heroína, Chloe Davis, y el héroe, Connor Hayes. Y quizá pienses que tuve la suerte de ser el héroe, ¿verdad? Me equivoco. Me eligieron para interpretar a su amor de la infancia, el chico mayor y familiar del barrio, un recurso argumental para destacar el profundo amor de Chloe por Connor. Pero no me desanimé. El sistema que me trajo aquí me decía que, si cumplía mi misión, podía volver a casa. Además, el sistema me concedía un deseo. Era básicamente una lámpara de Aladino de verdad. Pensé que debía aprovecharla al máximo, y ya soñaba con convertirme en multimillonario. Además, solo era un personaje secundario, así que mis tareas no serían peligrosas, probablemente solo impulsarían la trama principal. Así que acepté, prometiendo al sistema que completaría la misión y luego regresaría a casa con gloria. Entonces, el sistema me dio un resumen de la trama general del libro. La heroína, Chloe Davis, mi vecina y amiga de la infancia, era inocente, dulce, leal y amable. El héroe,
Connor Hayes era el típico chico alto, rico y guapo, distante, y estaba destinado a pasarse a nuestra clase durante nuestro segundo año de preparatoria. Mi misión era simplemente que se enamoraran. Pensé que sería fácil, pero nunca consideré que los asuntos del corazón nunca están completamente bajo tu control. Al regresar a mi casa en este mundo, sentí que me habían drenado toda la fuerza. La casa estaba llena de rastros de mi vida con Chloe. Un vestido que había tirado en el sofá, la muñeca que coleccionaba en el armario, el vestidor rebosante de su ropa. Aunque ames al héroe, ¿cómo pudiste humillarme así? Me cubrí los ojos y dejé que las lágrimas me resbalaran por la cara sin control. Lo presentía desde hacía mucho tiempo. Desde que conoció al héroe, el corazón de Chloe ya no estaba conmigo. Pero, Dios mío, cuánto deseaba que me devolviera a la niña que solía ser, la chica apasionada e inocente cuyo mundo giraba en torno a Ethan. El sistema volvió a suspirar. Te dije que no te enamoraras de la heroína. Ahora te arrepientes, ¿verdad? Me quedé en blanco, sin ganas de lidiar con ello. 10 años. Había estado con Chloe durante 10 años. Desde que me convertí en su amiga de la infancia, cumplí con mi misión con diligencia. Fui a la escuela con ella, sufrí la pubertad con ella, jugueteé con ella, como su sombra personal, la pequeña compañera de Chloe de la que nunca se podía desprender. El sistema siempre me resonaba en el oído. A la heroína le gusta el pescado, odia las matemáticas, le encanta el bádminton, le desagradan los chicos que visten como si se esforzaran demasiado por ser alternativos. Lo había oído tanto que me zumbaban los oídos. ¿Por qué necesito saber qué le gusta a la heroína? De todas formas, va a terminar con el héroe. Que se preocupe él. Me quejé al sistema. Pregunté con impotencia. El sistema inmediatamente me dio una lección. Ahora mismo estás interpretando a su pretendiente, su amor de la infancia. Se supone que eres tú quien debe poner celosa a la heroína. ¿Cómo es posible que no conozcas sus preferencias? Pensé que tenía razón, así que me concentré en memorizar todo sobre la heroína. Pero luego el sistema siempre añadía una advertencia inoportuna. Hagas lo que hagas, no te enamores de la heroína. Me burlé para mis adentros. Era un adulto. ¿Cómo iba a enamorarme de una niña? Un personaje ficticio, nada menos. Pero cuando la conocías de verdad, te dabas cuenta de que no era solo un personaje. Era una persona real, una chica llena de esperanza y con una luz en la mirada. Se burlaba de mí por ser su pequeña sombra, hacía bromas maliciosas e incluso pasaba tranquilamente con su nota perfecta en un examen cuando yo había suspendido el mío. ¿Era molesta? Primero, sin duda. Pero esta chica era real, con sus propios pensamientos, sus propios sueños y sus propios sentimientos. Se burlaba de mí, pero también se sonrojaba cuando creía que no la veía y se enojaba de vergüenza si la pillaba. Cuando jugaba al baloncesto, me animaba con todas sus fuerzas, gritando a todo pulmón. Todos me envidiaban. En mi cumpleaños, me arrastró emocionada a ver los fuegos artificiales. Sus ojos brillantes se fijaron solo en mí y prometió con sinceridad pasar todos mis cumpleaños conmigo. ¿Cómo no iba a enamorarme de ella? Cuando una chica vibrante con mejillas sonrojadas te mira con ojos claros y sinceros y confiesa sus sentimientos con tanta convicción, ¿cómo no conmoverte? Recordé con detenimiento mi vida con Chloe antes del primer año, con una sonrisa entre lágrimas. Pero esa chica ya no era mía. Mi chica desapareció en segundo año, el año en que conoció a Connor. La noche se sentía aún más fría ahora. Murmuré, sistema, ¿puedes hablarme un momento? Pero no hubo respuesta. ¿Acaso el sistema se había dado por vencido? Justo entonces, oí una llave en la cerradura de la puerta de mi habitación. Supe que era Chloe. Entró en la habitación, llamando suavemente. Ethan, voy a entrar. Quería fingir que dormía, pero Chloe pareció darse cuenta. Se quedó en silencio junto a mi cama un momento y luego suspiró, Ethan, sé que no estás dormido. Lo siento. Les diré a todos que fue mi culpa. Pero Ethan, no puedes controlar a quien amas. Yo amo a Connor. Eso es algo que no puedo cambiar. Quedarme contigo solo nos haría más miserables a ambos. Quería fingir que no la oía, pero mi orgullo no me lo permitió.
Me incorporé y miré con calma a la cansada mujer que tenía delante. Chloe, la Chloe que era mía, murió hace mucho tiempo. ¿Ver? No dejes que te vuelva a ver. Cerró los ojos con dolor, con la voz ronca. De acuerdo. La observé mientras salía de la habitación y recogía sus cosas en silencio, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Recordé el día que nos graduamos de la preparatoria. Con mucha ilusión, le pedí a Chloe que viera el amanecer conmigo. Llegamos temprano, antes que nadie. Le tomé la mano, lleno de expectación, pero estaba distraída. Pronto, el sol se asomó por el horizonte con un resplandor dorado, y todo parecía perfecto. Me giré felizmente para decirle algo a Chloe, pero antes de que pudiera hablar, vi que estaba al teléfono. Cuando colgó, me dijo con ansiedad: Ethan, a Connor lo atropelló una moto. Tengo que ir a ver cómo está. Ten cuidado, vale. Y con eso, se fue corriendo sin mirarme 2 veces. Me dejó allí, solo, atónito. Ese día, la luz del sol era más fría que el hielo. Entonces recordé mi 22º cumpleaños. Estaba tan emocionada, porque aún recordaba su promesa de pasar todos mis cumpleaños conmigo. Pero la persona que hizo esa solemne promesa, mi novia oficial, nunca apareció en casa, ni en todo el día, ni en toda la noche, ni siquiera de madrugada. La llamé más de 20 veces. No me contestó ni una vez. Esa noche, me senté solo y comí lentamente la cena fría de cumpleaños que había preparado. No fue hasta el día siguiente que finalmente me llamó, llena de disculpas. Me dijo que Connor se había metido en un lío y que había corrido a ayudar, así que no había contestado mis llamadas. Le pregunté, aturdido: ¿sabes qué día fue ayer? Su voz al otro lado se quebró, seguida de un largo silencio. Solté una carcajada hueca y colgué la llamada sin hacer ruido. ¿Sabes lo que se siente ver a la persona que amas enamorarse de otra, paso a paso? Lo viví cada día, desde segundo de secundaria, segundo de bachillerato, un año después de que Chloe y yo empezáramos a salir, y un año después de que empecé a temer la inevitable llegada del héroe. El destino quiso que el héroe llegara. Era tan genial y guapo, con una postura alta y erguida, un rostro impactante y una familia adinerada. Todo en él me impresionaba. Miré a Chloe, pensando que no era de las que se enamoran a primera vista. Pero vi en los ojos de mi novia un destello de admiración. Se me encogió el corazón. A veces, el sexto sentido de un hombre es perfecto. Vi una nueva luz en los ojos de Chloe, y brillaba para otro hombre. Pero seguía confiando en ella. Confiaba en la personalidad de la chica que conocía de toda la vida. Nunca me engañaría. Pero, por pura casualidad, ella y Connor se convirtieron en compañeros de pupitre. Compañeros de pupitre. Qué dulce palabra de tus días de colegio. Pero a mí me causó una oleada de pánico. Al principio, pensé que mi fe en ella estaba justificada. Salvo los intercambios necesarios, Chloe apenas hablaba con Connor. Ella todavía se preocupaba por mí. Yo era un presumido, creyendo ingenuamente que mi encanto podría superar la armadura del héroe y proteger nuestra relación. Pero no tardé mucho en darme cuenta de lo equivocado que estaba. La misma chica que parecía tan indiferente a Connor, que se impacientaba si una conversación con él duraba más de unas pocas frases, fue la primera en correr a la enfermería cuando él se cayó durante un partido. Su rostro era una máscara de ansiedad. Sus pasos eran tan apresurados que chocó conmigo sin siquiera darse cuenta. Y solo se había raspado la rodilla. Me quedé en blanco. Chloe me explicó después que era una emergencia. Pero incluso ahora, sigo teniendo pesadillas sobre ese momento. Sobre la mirada de impaciencia en sus ojos al pasar junto a mí. Las cosas estaban cambiando. Debí haberlo sabido. El héroe es el héroe, el elegido, una fuerza irresistible de la naturaleza. La gente de nuestra clase empezó a burlarse de ellos sin parar. Connor fruncía el ceño y les decía que pararan, pero vi una leve sonrisa en sus ojos. Eso solo los animó aún más. Finalmente, Chloe golpeó el escritorio con la mano, obligándolos a todos a guardar silencio. Observó la sala con frialdad y dijo: «Tengo novio, Ethan». Ahora da risa, pero en ese momento pensé que me defendía, que le importaba.
Al ver las caras de asombro de todos y la mirada agria de Connor, sentí una oleada de felicidad. Creí haber ganado. Desde ese día, algunas de las chicas más juguetonas empezaron a llamarme el novio en broma. No las corregí, simplemente lo acepté con una sonrisa boba. Chloe seguía saliendo conmigo después de la escuela, pero notaba un cambio. Parecía distraída. Me sonreía, pero tenía la mirada perdida. Sentí que se alejaba, así que intenté desesperadamente perseguirla, acortar la distancia. Pero mientras me esforzaba, me di cuenta de que Connor no tenía que hacer nada para ser bienvenido en su mundo. Sus mejores amigos, los chicos con los que crecí, de repente empezaron a girar a su alrededor. Lo llevaban a todas partes, aunque no había hecho nada para ganarse su amistad. Incluso nuestras citas para 2 se convertían en salidas para 5, con él y sus otros amigos acompañándolos. No le encontraba ningún romanticismo, pero Connor siempre estaba ahí, sonriendo, diciendo que sus padres eran estrictos y que nunca había estado en lugares así, agradeciéndonos que lo hubiéramos traído. Eso solo hizo que todos sintieran más pena por él, e insistieron en incluirlo en todo. Poco a poco, sentí que todos compartían secretos que no podían contarme. Estos también eran mis amigos, gente que conocía de toda la vida. Ni siquiera Chloe se opuso a que Connor siempre estuviera ahí. Esa sensación de impotencia, la sensación de perderlo todo. No quiero revivirla. Chloe se fue. Empacó todas sus cosas y se fue, con decisión, sin dejarme nada a lo que aferrarme. Miré la habitación, ahora vacía, y me hundí en el sofá, derrotada. Me cubrí los ojos mientras lágrimas traidoras volvían a caer. Me había jurado a mí mismo que un hombre de verdad no volvería a llorar por esta mujer. La voz alegre del sistema volvió a sonar. Oye, ya volví. Estuve ausente como 5 minutos. ¿Qué te pasó? Lo ignoré. Deja de llorar. Deja de llorar. Tengo buenas noticias para ti. El sistema sonaba excitado. Pregunté con voz apagada. ¿Qué buenas noticias? Tu misión ha terminado. Mis sentimientos eran complejos. No me sentía nada feliz. Respondí rotundamente. Oye, ¿por qué estás tan indiferente?, preguntó el sistema. Misión cumplida significa que puedes irte a casa y cumplir tu deseo de ser multimillonario. Aún no has superado la heroína, ¿verdad? El sistema había dado en el clavo, y no tenía intención de responder. Estaba agotado. Dame un poco de tiempo, le dije al sistema. Déjame arreglar esto y luego te daré mi respuesta. El sistema se quedó en silencio por un momento, luego, con cautela, aconsejó, no sigas añorando a la heroína. Ella y el héroe están atados al destino de todo este mundo. Están destinados a estar juntos. Realmente no quería oírlo más, así que respondí sin compromiso, fui a mi habitación y metí la cabeza bajo las sábanas para dormir. Me desperté temprano al día siguiente. Mi teléfono estaba repleto de mensajes. Vi un mensaje de uno de mis buenos amigos. Ethan, ¿qué pasa? Me enteré por Chloe de que ella y Connor se comprometen a finales de mes. Aunque me preparé, el corazón seguía sintiendo un dolor agudo y punzante. Muchos otros amigos me preguntaban qué había pasado. Les respondí a todos, simplemente diciendo que habíamos tenido una ruptura amistosa hacía un tiempo. Algunos se indignaron por mí, otros se alegraron de verlo. Pero de ese grupo de amigos, con los que crecí, ni uno solo me preguntó cómo estaba. Ahora eran amigos de Connor, no de Ethan. Estaban demasiado ocupados animando la unión de Chloe y Connor como para recordarme, olvidados en un rincón. Está bien, me dije. Es solo una chica. Miré al vacío, con el teléfono agarrado en la mano. En la preparatoria, me esforcé muchísimo para entrar a la misma universidad que ella, Ohio State, solo para descubrir que el destino siempre favorece al héroe. Él entró sin esfuerzo. Para entonces, pude ver claramente sus sentimientos por Chloe. Pero tanto él como Chloe se contenían deliberadamente, porque sabían que yo estaba en medio, el mayor obstáculo. Aunque Chloe no había roto conmigo, se estaba volviendo visiblemente más fría y distante. Ya no me invitaba a salir, ya no compartía conmigo sus bocadillos favoritos y nunca más me sugirió que fuéramos a ver fuegos artificiales por la noche.
Ambos sabíamos que no podíamos volver a la normalidad, pero ninguno quería ser quien lo dijera. Los sentimientos de Connor por ella se intensificaban, y yo veía la dolorosa lucha de Chloe. Por eso, ayer, había planeado hablar con ella para terminar con todo yo mismo. Nunca imaginé que no podría esperar ni un segundo más. Alguien debió haberle dicho que Connor planeaba irse al extranjero, y ella entró en pánico, dejándolo todo a un lado para eliminar el único obstáculo que los separaba. Yo solo era carne de cañón, testigo de su gran historia de amor. Me recuperé, limpié la casa y tiré todo lo relacionado con Chloe. Sabía que era hora de romper con todo. Rescindí el contrato de arrendamiento, me subí al coche y me fui de Columbus sin avisar a nadie. Llegué a este mundo con una hoja en blanco y quería dejarlo igual. Conduje de vuelta a donde todo empezó, mi ciudad natal, Dublín, a la casa de mi familia, al lado de la de Chloe. Nuestras familias siempre habían sido muy unidas. La mamá de Chloe me vio y se le iluminó la cara. Ethan, ¿qué haces aquí atrás? ¿Dónde está mi niña tonta, Chloe? ¿No está contigo? La señora Davis sabía que Chloe y yo estábamos juntos, pero por alguna razón, Chloe nunca le había contado lo de Connor. Quizás no quería que su mamá lo supiera hasta que estuviera segura de cómo terminaría su historia. Esbocé una leve sonrisa, decidiendo que una mentira piadosa era la mejor opción. Señora Davis, Chloe está ocupada con el trabajo. Solo volví a buscar algunas cosas. Ah, vale. Adelante. Me sonrió radiante. Se notaba que siempre me había tenido cariño. Me picaba la nariz y me di la vuelta rápidamente para entrar en mi casa. Mis padres se sorprendieron y se alegraron de verme. Ethan, ¿qué haces en casa? Al ver a mis padres, que se preocupaban tanto por mí, no pude evitar quererlos, aunque sabía que solo eran personajes de un libro. Sonreí y les di la misma excusa, y subí corriendo antes de que se dieran cuenta de que algo andaba mal. Abajo, mis padres me miraron raro, pero no insistieron, y empezaron a prepararme la cena con alegría. Me ardían los ojos al abrir la puerta de mi habitación. Vi la foto enmarcada de Chloe y yo en mi escritorio, y el frasco de estrellas de papel que había doblado para mí. Al ver todas estas cosas relacionadas con ella, sentí que algo dentro de mí se había marchitado y muerto. Lo recogí todo, y luchando contra el dolor, tiré hasta lo último a la basura. Pero era demasiado. No cabía todo en el cubo de basura. ¿Cuándo se había convertido Chloe en una parte tan importante de mi vida? El sistema permaneció en silencio en mi mente, sin molestarme. Después de un buen rato, mis padres me llamaron para cenar. Les devolví la llamada para decir que iba a ir, pero no me moví de inmediato. Me quedé mirando fijamente al techo y le dije al sistema que ya había tomado mi decisión. No tengo más peticiones. Quiero quedarme aquí. Pero quiero olvidarme de Chloe. El sistema se sorprendió. No entendía por qué elegí quedarme aquí en lugar de regresar a mi mundo. Conseguí esbozar una sonrisa forzada. No lo sabes. Soy huérfano. El sistema se silenció. Quedé huérfano. ¿A qué tenía que regresar en el mundo real? Amaba a mis padres aquí. Estaba dispuesto a permanecer perdido en este sueño mientras Chloe ya no formara parte de él. Tras un momento, el sistema preguntó con cautela, ¿estás seguro? Para que la historia funcionara, el proceso de pérdida de memoria podría ser muy doloroso. Asentí. Mientras pudiera olvidarla y empezar de nuevo, estaba dispuesto a soportar cualquier dolor. El sistema emitió un sonido estático y me dijo que, al final de la noche, olvidaría a Chloe por completo. Bajé las escaleras, al ver las caras sonrientes de mis padres y oler el aroma de la cena, sentí alivio e incluso anticipación. Ya no quería vivir para la heroína. Este podría ser el mundo de ella y Connor, pero para mis padres, yo era todo su mundo. Olvidarla, empezar de nuevo, esa era la mejor recompensa que podía pedir. Nunca pensé que el sistema no mintiera. Perder la memoria fue realmente angustioso. Después de cenar, salí a caminar. Al ver el coche acercándose a toda velocidad, sonreí levemente. Mi vida estaba a punto de comenzar. Abrí los ojos aturdido, con la cabeza a punto de estallar de dolor. ¿Qué pasa?
Estaba en una habitación de hospital blanca y estéril, y mi madre dormía, desplomada al borde de mi cama. «¿Estás despierta?», me gritó la voz excitada del sistema en la cabeza. «¿Por qué estoy en el hospital y me duele tanto la cabeza?», refunfuñé, haciendo una mueca de dolor, incapaz de mover el cuerpo con facilidad. «Lo olvidaste», dijo el sistema. «Tu misión se cumplió. Me dijiste que tu deseo era quedarte en este mundo y que se convirtiera en un mundo real». ¿Dije eso? Tenía la cabeza nublada, pero pensé que el sistema no me mentiría. Al ver a mi madre dormir tan inquietamente, me quedé en silencio. Era huérfano. Incluso si volviera a elegir, seguiría eligiendo quedarme aquí. Pensándolo así, lo que decía el sistema tenía sentido. ¿Pero por qué estoy en el hospital? Dímelo tú. Estabas de tan buen humor después de completar la misión que saliste a caminar, y un coche apareció de la nada. Si no fuera por mí, estarías muerto. El sistema sonaba molesto, pero noté que estaba preocupado por mí. ¿Cómo me atropelló un coche? Eso no debía estar en el guión. Sospeché. Algo no cuadraba. Te dije que tu deseo era que esto se convirtiera en un mundo real. Así que, tras cumplir tu misión, en eso se convirtió. Ya no es un libro. En el mundo real, no hay personajes principales. Todos son personas normales, lo que significa que puedes tener accidentes como en la vida real. Escuchar que este ya no era el mundo de los libros me hizo sentir increíblemente feliz por alguna razón, como si una emoción reprimida por mucho tiempo finalmente se liberara. Justo entonces, el ruido que hice despertó a mi madre. Abrió los ojos y me miró como de costumbre, luego se dio cuenta de que estaba despierto y me llamó con entusiasmo. «Ethan, ¿estás despierto?» Le temblaban las manos y tenía los ojos llenos de lágrimas. «Hijo mío, sabía que despertarías». Mi madre siempre había sido una mujer dulce y hermosa, pero ahora podía ver canas en su cabello. Me dolía el corazón. Sabía que yo era la causa de su preocupación. Nunca los había considerado personajes de ficción. Su amor por mí era real y sincero. Eran mis padres. En ese momento, se abrió la puerta de la habitación. Mi padre, con un termo en la mano, y algunas personas detrás de él se quedaron paralizados en el umbral. Mi padre fue el primero en reaccionar. El termo cayó al suelo con un ruido metálico mientras corría a mi lado, mirándome fijamente, como si temiera que sus ojos lo engañaran. Al cabo de un momento, una sonrisa llorosa se dibujó en su rostro demacrado. Me acarició la cabeza con su mano áspera. Sabía que mi chico era fuerte. Sabía que estarías bien. Las lágrimas me corrían por la cara. Fue entonces cuando me di cuenta de que, si bien para mí el accidente de coche fue solo una larga siesta, para mis padres, se enfrentaban a la posibilidad de que su único hijo nunca despertara. Quienes habían apoyado a mi padre se acercaron a mi cama. Miré más de cerca y vi que eran algunos de mis antiguos compañeros de clase, amigos con los que crecí. Debían de haber planeado visitarme juntos. Pero, por alguna razón, mirar sus rostros me hizo sentir cierta resistencia. Recordé al héroe, Connor, y supongo que fue porque me habían abandonado, su amigo de la infancia, para acercarse a él. ¿Pero por qué de repente se habían vuelto tan cercanos a Connor? No podía recordar nada al respecto, y cada vez que lo intentaba, me dolía la cabeza. Así que dejé de pensar en ello y simplemente esperé a entender por qué estaban allí. El grupo se miraba fijamente, como si quisieran decir algo pero no supieran cómo. Al ver esto, mi madre me acarició la cabeza con cariño y sacó a mi padre de la habitación para darnos un poco de privacidad. Entonces, uno de ellos dio un paso al frente. Se llamaba Emily, la chica que conocía desde hacía más tiempo. Tenía la cara roja cuando se acercó a mi cama, y mirando al suelo, susurró: «Lo siento, estaba confundida». ¿Se disculpaba solo por no seguir siendo mi amiga? No parecía algo por lo que tuviera que disculparse. ¿Por qué te disculpas conmigo? Levantó la vista, sorprendida, y los demás intercambiaron miradas confusas. Por Chloe y Connor, me disculpo por todo lo que pasó. Fruncí el ceño, aún más confundido. ¿Quién es Chloe? ¿Y por qué me pedirías disculpas por ella y Connor? Es amnesia selectiva, un efecto secundario del accidente. No es algo que se pueda controlar.
El médico, impotente, se lo explicó a mis padres y a los demás, mientras se subía las gafas por la nariz. Sus palabras dejaron atónitos a todos. Mis padres me miraron con una expresión complicada, y no supe si mis viejos amigos parecían aliviados o decepcionados. Emily tartamudeó, ¿tú? ¿De verdad no recuerdas a Chloe? Asentí y luego le pregunté mentalmente al sistema, ¿qué pasa? ¿Olvidé algo? El sistema respondió con naturalidad, Chloe es la heroína. La reuniste con el héroe, ¿recuerdas? Parece que lo olvidaste. En fin, la misión terminó, así que no importa si lo olvidaste. Aún tenía algunas dudas, pero no le di más vueltas. No me interesaba pensar en una chica que ya tenía novio. El médico dijo que necesitaba descansar, así que mis visitas se fueron. Parecían completamente abatidas, como si hubieran recibido un golpe muy duro. ¿Por qué no pude olvidarlos? No eran grandes personas. Mi madre me miró con cautela, Ethan, si no te acuerdas, no importa. Ella no era nadie importante. Mi padre asintió rápidamente, exactamente. Lo más importante es que te mejores. Escuchar a mis padres decir eso me tranquilizó. Parecía que esa tal Chloe no me importaba en absoluto, y además, no quería tener ningún problema con la heroína de la historia. Así que descansé tranquilamente en el hospital, escuchando el parloteo de los sistemas de vez en cuando. Pero a veces, tenía la clara sensación de que alguien me observaba. Justo ahora. Miré rápidamente hacia la ventana, pero solo vi una pequeña figura que desaparecía de mi vista. Fruncí el ceño. Eso fue escalofriante. ¿Era algún tipo de acosador? Necesitaba salir de este hospital e irme a casa. Cuando se lo conté a mis padres, intercambiaron una mirada, pero no dijeron mucho, solo me dijeron que me concentrara en recuperarme para poder irnos a casa. Así que me pasaba los días aburrido en la cama, levantándome de vez en cuando para caminar con la ayuda de mi madre. Después de más de un mes, por fin pude moverme con normalidad, aunque el médico me dijo que no hiciera más ejercicio extenuante ni que me esforzara demasiado. No me pareció para tanto. Conocía mis propios límites. No era precisamente un genio, así que probablemente no me esforzaría demasiado. Pero a mis padres se les llenaron los ojos de lágrimas al oír el diagnóstico del médico. Por fin pude irme a casa. Estaba recostado en la cama, mirando mi teléfono, cuando vi un vídeo gracioso. Oye, sistema, tienes que verlo. Es divertidísimo, pensé, lleno de emoción. Pero el sistema no respondió como siempre. Hubo un largo silencio. Por alguna razón, sentí una punzada de pánico. Volví a llamar al sistema. Estoy aquí. Su voz era apagada y distante. ¿Qué pasa? Me incorporé de golpe en la cama. Tengo que irme, dijo el sistema. Las palabras salieron tras una larga pausa. ¿A dónde? Eres mi sistema, ¿verdad? ¿A dónde vas? Me estaba poniendo frenético, una terrible sensación me invadía el pecho. Sabía que el sistema era solo una consciencia destinada a ayudarme a completar mi misión, pero había llegado a verlo como mi mejor amigo. Habíamos pasado por todo esto juntos. La misión está completa. Tengo que irme. Su voz no era la alegre de siempre. Sonaba casi ronca. Una oleada de pánico puro me invadió. ¿Quién dice que mi misión está completa? Si te vas, me convertiré en el villano. Destruiré al héroe y la heroína. El sistema no respondió, pero sentí claramente que algo en mi cabeza empezaba a desvanecerse. No te vayas, supliqué. Lo grité a gritos, agitándome como si pudiera detenerlo físicamente. Pero ¿cómo se detiene una consciencia incorpórea? Me voy. Tienes que vivir una buena vida en este mundo. Su voz se fue apagando, y creí oírla sollozar. Solía sollozar así cuando veíamos películas tristes juntos. No sabía cómo hacer que se quedara. Solo podía sentir impotencia mientras la presencia que se había instalado en mi mente se desvanecía poco a poco. Caí al suelo, aturdida y vacía. Sabes, bribón, te tenía mucho cariño. Las últimas palabras del sistema se desvanecieron lentamente, y luego, su presencia desapareció por completo. La entidad obstinada que me trajo a este mundo,
El amigo parlanchín que había estado conmigo todo el tiempo, había desaparecido del mundo de Ethan Miller para siempre. Estuve de mal humor durante mucho tiempo después de que el sistema se fuera. Mis padres notaron que algo andaba mal y me preguntaron con lágrimas en los ojos si recordaba algo. Levanté la vista con la mirada perdida, sin tener ni idea de qué estaban hablando. A partir de sus palabras vagas y vacilantes, logré reconstruir una versión fragmentada de la verdad. Había estado con la heroína y nos habíamos enamorado profundamente, pero luego ella se enamoró de Connor y me engañó. Era la clásica trama romántica cursi. Un día, un buen amigo me envió un mensaje. Me dijo que Chloe y Connor habían roto. Al parecer, después de estar tan locamente enamorados cuando no podían estar juntos, peleaban constantemente una vez que lo estaban, convirtiéndose en una pareja notoriamente desdichada. Incluso dijo que algunos de los mejores amigos de Chloe, mis viejos amigos, le habían pedido en secreto que me disculpe, diciendo que habían juzgado mal a Connor y que lo sentían. Mi amigo simplemente se burló y se negó a ser su mensajero. Me dijo en tono de burla que, en aquel entonces, cuando aún estaban en la escuela, no sabían de la actitud de niño rico de Connor. Pensaban que era un tipo genial. Ahora que todos son adultos, están probando su machismo y a todas las chicas que tiene a su lado. Es más de lo que pueden soportar. Siempre exige revisar el teléfono de Chloe, pero tiene un montón de amigas y actúa como si tuviera toda la razón. ¿Quién podría soportarlo? Mi amigo dijo que estaba encantado, que era el karma, que esos dos habían sido repugnantes desde el principio. Pero me importa un bledo el drama de la relación entre Chloe y Connor. No quería malgastar energía con desconocidos, y desde luego no tenía intención de volver a ser el cachorro fiel de la heroína. Estaba decidido a tener mi propia vida. El sistema lo habría deseado para mí. Así que salí de mi bajón y empecé a afrontar la vida con una actitud positiva. Pero de vez en cuando, seguía sintiendo que alguien me seguía. Nunca hacían nada, simplemente me seguían en silencio. Pero cada vez que me detenía a ver quién era, salían corriendo enseguida, como si no quisieran que los viera. Tenía una idea bastante clara de quién era, y no me importaba si lo hacía por culpa o no. Para mí, esa persona era una extraña de una vida pasada. La vida tenía que continuar. Pero poco a poco, descubrí algo aterrador. Estaba olvidando. Sí, lo estaba olvidando todo. Olvidándome del sistema, de quién era. Sentía como si una mano me arrancara lentamente los viejos recuerdos. Ya ni siquiera recordaba cómo llegué a este mundo. Mi memoria me decía que era de este mundo, que era el hijo de mis padres. Para no olvidarlo por completo, anoté rápidamente todo lo que aún recordaba en un cuaderno. En él, escribí sobre un sistema ruidoso, un chico que una vez tuvo un sueño y el héroe y la heroína de una novela. Guardé el cuaderno en el cajón con mis pertenencias más importantes y me obligué a mirarlo todos los días como recordatorio. Pero al poco tiempo, sentí una confusión persistente. Sentí que había olvidado algo importante, pero ¿qué era? No podía recordarlo, por mucho que lo intentara. Justo entonces, oí a mis padres llamarme desde abajo para cenar. Ethan, date prisa y come. Tu amiga Taylor vino a cenar hoy. Ya voy. Bajé con una sonrisa. Taylor estaba aquí. Era mi amiga de la infancia, mi mejor amiga, la chica con la que crecí. Cuando bajé, Taylor ya estaba en la mesa, haciéndome una mueca graciosa. Le di una sonrisa desesperada y me senté a comer con ella. Después de cenar, Taylor y yo salimos a caminar, y ella hacía sus típicas muecas para hacerme reír. Una mujer caminaba hacia nosotros, una desconocida a la que no reconocí. Era hermosa, pero se veía demacrada y delgada. Por alguna razón, me miraba fijamente, con una tristeza inexplicable en los ojos. Dudé si debía saludarla. En ese momento, Taylor me agarró del brazo y me jaló hacia adelante. Sentí la necesidad de mirar atrás. La tristeza que parecía desbordarse de sus ojos era difícil de ignorar. Pero Taylor se inclinó y me susurró al oído, a esa mujer le acaban de romper el corazón. Trae mala suerte mirarla fijamente. Vámonos. Su tirón me distrajo y no miré atrás, mi mente ya no estaba en la extraña mujer. La brisa de la tarde era agradable. Seguí caminando, tarareando una melodía.
La vida siempre avanza. Y el cuaderno polvoriento de mi cajón probablemente no culparía a Ethan, porque el deseo del niño que aparecía en sus páginas ya se había cumplido. La historia extra de Chloe cuando supe que Ethan había tenido un accidente de coche. Desperté. Todos los recuerdos de mi juventud con Ethan volvieron a mi mente, una oleada abrumadora de emociones que casi me ahoga. La gente a mi alrededor no sabía qué pasaba. Connor me miró con cautela y me preguntó si quería acompañarlo al hospital a ver a Ethan. Recuperé el aliento, lo miré a él y a la gente despistada que nos rodeaba, y supe que todo había terminado. Así es. Había vuelto. Pero todo había terminado. Y todo surgió de este maldito mundo literario. Creciendo al lado de Ethan, durante toda la turbulencia de nuestra adolescencia, se había convertido en una parte indispensable de mi vida. En primer año, estaba deseando confesarle mis sentimientos, y en cuanto el chico que amaba asintió, me invadió una alegría indescriptible. Era el amor de mi infancia, y estaba segura de que sería con él con quien compartiría mi vida. Cada momento que compartimos de pequeños, todas las risas, se me quedó grabado en el alma. Pero poco después de que Connor se transfiriera a nuestra clase, me di cuenta de que algo andaba mal. La primera vez que lo vi, sentí una atracción inexplicable, una admiración que en ese momento no me pareció muy importante. Más tarde, nos hicimos compañeros de pupitre, y seguía sin darle importancia. Pero entonces, cuando Connor se cayó durante la clase de gimnasia, fue como si mi cuerpo y mi mente ya no me pertenecieran. Para cuando reaccioné, vi la cara desolada de Ethan. No sabía cómo consolarlo, porque ni siquiera sabía qué me estaba pasando. Mi propio padre había abandonado a mi madre. Despreciaba a los infieles. De ninguna manera traicionaría a alguien ni me enamoraría de otra persona. Ethan no era el único que sufría en ese momento, y pronto descubrí por qué. Algo llamado sistema apareció en mi mente. Me informó fríamente que vivía en un mundo dentro de un libro, y que Connor y yo éramos el héroe y la heroína. Al principio pensé que era absurdo, pero todo lo que había estado sucediendo me obligó a creerlo. Entonces, el sistema asestó un golpe devastador. Si no me enamoraba de Connor y dejaba que la trama se desarrollara como debía, un ser llamado el Dios primordial borraría a Ethan de la existencia. Estaba atónito. No sabía quién era ese Dios primordial ni por qué nuestro pequeño mundo había atraído su atención. Le supliqué al sistema, rogándole que salvara a Ethan, que encontrara otra solución. No quería enamorarme de un desconocido y me negaba a renunciar a Ethan. Tras un largo silencio, el sistema ideó un plan. Dijo que me arrebataría la consciencia, dejando solo el cascarón vacío de la heroína de la novela original. Este cascarón continuaría la trama, engañando al Dios primordial. Una vez que el cascarón se apoderara del héroe, el Dios primordial perdería interés. Entonces me devolvería. Pero no podía garantizar que, cuando regresara, Ethan y yo pudiéramos estar juntos. Había demasiadas variables. Ethan podría tener el corazón roto, y yo jamás podría decirle la verdad, o el Dios Supremo se daría cuenta. No había otra opción. Por la seguridad de Ethan y por nuestro amor, tenía que hacerlo. Pero solo ahora, despierta y consciente, me doy cuenta de lo estúpida que fui. Ethan no lo sabía. Solo sabía que Chloe se había enamorado de Connor y lo había abandonado. Así que, desconsolado, decidió irse. Mi yo más joven se confiaba demasiado. Pensé que Ethan me esperaría, que finalmente despertaría. Pero eso era solo una promesa vacía. ¿Quién sabía cuándo despertaría? ¿Por qué Ethan tenía que esperar a alguien cuyo corazón estaba lleno de otro hombre? Pensando en lo que había hecho, en cómo mis propios amigos habían tratado a Ethan con tanto desdén, mi corazón se encogió de dolor. Fui tan egoísta. Si hubiera sido Ethan, habría preferido desaparecer conmigo antes que aceptar este supuesto sacrificio que hice. Pero aún conservaba una pizca de esperanza. Quería encontrarlo para explicárselo todo. Había vuelto, y el mundo ya no estaba sujeto a un guión. Ignorando las miradas de asombro de todos, corrí al hospital. Pero cuando vi a sus padres, que habían envejecido tanto, no me atreví a abrir la puerta. Estaba demasiado avergonzada. ¿Qué derecho tenía a perturbar la vida de su hijo otra vez? Así que les pedí a nuestros amigos en común que fueran a verlo. Una vez que el mundo se descontroló,
sus mentes también se aclararon, y todos estaban consumidos por la culpa. Pero nunca esperé las noticias que trajeron. Ethan me había olvidado. Me quedé allí, atónita, viendo la compasión en sus ojos. Sabía que era mi castigo. Probablemente Ethan no quería volver a recordar a Chloe. Caí al suelo, devastada, sintiendo por primera vez lo que era asfixiarse. Así debí de hacer sentir a Ethan una y otra vez. Mis amigos suspiraron y me ayudaron a irme. Esa noche, cuando vi el rostro deformado de Connor, me sentí fatal. Pensar que un hombre que perseguía a sabiendas a una chica secuestrada podía ser el héroe de una historia. Sonreí con sarcasmo. Empecé a visitar el hospital a escondidas para ver a Ethan, y lo usé para provocar a Connor y que rompiera conmigo. Connor y yo discutíamos a diario. No me apetecía lidiar con él, y rompimos poco después. Después de la ruptura, me fui a casa, aferrándome a la esperanza. Empecé a seguir a Ethan en secreto, solo para verlo sonreír. Sentía que lo observaba desde otro mundo. Entonces vi a alguien llamado Taylor aparecer a su lado. Sabía quién era realmente, pero no tenía derecho a revelarla. Me di cuenta de que no sentía nada romántico por Ethan. Simplemente lo quería profundamente y quería protegerlo, como a una hermana mayor. De hecho, me alegré. Después de todo lo que había pasado, mi Ethan todavía tenía a alguien dispuesto a cuidarlo. Hoy, por fin, tuve el valor de pasar junto a él. Lo miré fijamente, viendo el rechazo en sus ojos mientras él y la persona a su lado se alejaban de mí. Dicen que el amor joven es apasionado y verdadero, que puede mover montañas. Pero nadie me dijo nunca que la gente no te espera para siempre. ¿Quién puede devolverme al chico que amé? ¿Extra? La historia del sistema, soy un sistema. De hecho, tengo un nombre, o al menos una designación. 720 me lo asignó el Dios Supremo. Desde el momento en que recobré la conciencia, supe cuál era mi misión. No, nuestra misión. Somos las herramientas que el Dios primordial usa para mantener el orden en los diversos mundos de bolsillo. Los mundos a los que me asignaron eran todos mundos de libros. Siempre que la trama de un mundo empieza a fracturarse, tengo que traer a un transmigrador para arreglarlo y que todo vuelva a la normalidad. Así que he trabajado con muchos transmigradores. Algunos se confiaron demasiado, creyéndose los elegidos, los héroes de su nuevo mundo, solo para ser superados por los lugareños a pesar de todos sus conocimientos modernos. Otros se conformaban con ser personajes secundarios, solo para, sin querer, convertirse en el centro del mundo. Y luego estaban aquellos que sabían que no debían enamorarse de ciertas personas, pero se entregaban a cualquier cosa, como polillas a la llama, siempre terminando en tragedia. Con el Dios primordial observando, nunca se les permitía hacer lo que quisieran. Como era de esperar, Ethan era uno de ellos. Pero Ethan era diferente. Para mí, era diferente. Fue el primer anfitrión que tuve que se preocupó por mí. Para él, yo no era solo una máquina fría, sino una amiga en la que podía confiar. También fue el primer anfitrión que veía películas tristes conmigo en silencio, aunque se reía de mí por llorar. Fue el primero en preocuparse por si el Dios Supremo me castigaría, el primero en preguntarme si podía comer. Tantas primeras veces. Así que fue el primer anfitrión al que le cogí cariño de verdad. Mi anfitrión. Al cuidarlo, sentí que tenía un amigo por quien preocuparme. Así que, cuando presentí que el Dios Supremo estaba a punto de actuar contra él, fui directo a la heroína para idear un plan. Para ser sincera, fui egoísta. El plan que propuse parecía un engaño astuto, pero en realidad sacrificó el amor entre la heroína y Ethan. Habiendo guiado a tantas personas, comprendo profundamente la naturaleza del amor. Es egoísta. Cuando Ethan dijo que quería olvidar a Chloe, me alegré porque significaba que por fin podía empezar una nueva vida. En realidad, nunca deseó que este mundo se hiciera realidad. Eso fue obra mía. Quería que viviera en un mundo real, libre del control de la trama. Aunque el Dios primordial ya no prestaba atención a este mundo, no había garantía de que la trama no intentara volver a su cauce. Así que tomé una decisión egoísta. Decidí cortar la conexión de este mundo con el Dios primordial, permitiéndole separarse y desarrollar su propia consciencia. El precio era enorme,
Pero estaba dispuesto a pagarlo. Sabía que estaba a punto de desaparecer. No quería lastimar a Ethan, así que le mentí y le dije que tenía que guiar a alguien más. Al ver su expresión, sentí un dolor agudo, incluso sin corazón. Pero no desaparecí. La consciencia naciente del mundo me protegió, fundiéndose conmigo por completo. No exagero al decir que ahora soy el guardián de este mundo. Claro que no interferiré. Simplemente velaré por este mundo en silencio y lo dejaré crecer solo. Pero por un poco de egoísmo, me convertí en Taylor, la amiga de la infancia de Ethan. Creo que me conformaré con poder cuidar del chico al que tanto he cogido cariño. Te juro que, en este mundo de amor y pérdida, haré todo lo posible para asegurarme de que tengas una vida tranquila y feliz.